Dios, una bendición para todos y bueno, vamos a dar inicio a la última clase de soteriología. De antemano quiero agradecer a todos por haber tomado esta materia. Espero que haya servido de bendición para todos ustedes y que tengamos ahí también eh, algún eh, acervo cultural, teológico que podamos compartir en nuestras congregaciones. Y vamos a dar paso a la última clase de soteriología. En este caso, vamos a estudiar el tema de la glorificación final, que es la última etapa que tenemos en el proceso que hemos venido trabajando. Y se trata de la culminación de la culminación gloriosa, la certeza, preservación y glorificación final. Este es nuestro tema y queremos de verdad entrar en esta materia para poder hablar de algo sumamente interesante. Bien, sesión 8. El dilema de la certeza en medio de la imperfección. ¿Cómo puede un creyente tener certeza absoluta de su salvación mientras todavía lucha diariamente con el pecado? Este es un tema que, pues, por demás está decirlo, nos, nos ha puesto nerviosos en más de algún momento. Y es que la salvación no termina en el perdón. Es un diseño arquitectónico que culmina indispensablemente en la gloria. Y para entrar en esta materia, quisiera que hiciéramos una oración mejor. Señor, fortalece nuestra confianza en tu obra salvadora y aumenta nuestra esperanza en la gloria futura. En el nombre de Jesús. Amén. El mapa de ruta teológico que le hemos llamado en lecciones anteriores el Ordo Salutis comienza con la elección, luego la pregeneración, la justificación y la santificación. Dios nos elige y luego somos regenerados, somos justificados como un elemento puntual y luego entramos en un proceso de santificación progresiva que terminará al final con la glorificación. Y esto basado en la seguridad eterna que el Señor ha dado a través de su palabra. Entonces, hoy analizamos ese eslabón final, el diseño que comenzó en la eternidad pasada y que se consuma inquebrantablemente en la eternidad futura. Entonces, la anatomía de la convicción, pleroforia. La pleroforia, literalmente, es llevar una carga completa sin que se caiga nada. Viene de dos palabras
la, de dos raíces griegas. Pleres, que es lleno, y freo, que quiere decir llevar. O sea, literalmente llevar una carga completa sin que se caiga nada. Creo que la ilustración del arco es eh, muy puntual, porque el arco se va construyendo en los lados laterales y bueno, en Roma se hizo mucho bóvedas y sin necesidad cuando todavía no había concreto reforzado, concreto armado. Y estas piezas que están aquí van hacia un centro, gravitan hacia un centro, pero la última la última piedra es la que llaman clave, y es la que lo soporta todo. Es la carga donde van a incidir todas las cargas y es por ella que no se cae nada. De manera que, literalmente, la palabra bleroforia implica llevar una carga completa sin que se caiga absolutamente nada. La plena certidumbre, convicción absoluta y total confianza no es una sospecha, es un peso completo de seguridad. En Hebreos capítulo 10 y verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esa palabra plena certidumbre es plerofonía, es decir, sin que falte nada. En Colosenses 2:2 dice: hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Leo la carta de los Hebreos, capítulo 10 y verso 22. Hebreos, capítulo 10, el verso 22, en la NBI, dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. La plena seguridad, es que ahí es donde descansa nuestra convicción. Y en Colosenses, capítulo 2, y verso 2, dice Colosenses 2:2: quiero que sepan que para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. La palabra convicción, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Bueno, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo. Ahí tenemos entonces otra vez la palabra. Esas son nuestras anclas escriturales en términos de convicción o pleroforia. Caminos divergentes hacia la certeza de la salvación. La búsqueda de la certeza tiene, por lo menos hemos venido estudiando dos rutas. La ruta de la introspección, la teología del señorío, quizás el máximo representante, John MacArthur. Y el mecanismo es mirar hacia adentro, examinar las obras propias. En 2 de Corintios 13:5 se toma como Segunda de Corintios 13:5 se toma como base para sustentar esta idea. Dice
examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Entonces, basados en este versículo, aquellos que buscan esta ruta de introspección a través de la teología del señorío, el resultado es que la certeza es un fruto secundario. Si hay escasez de frutos, la certeza disminuye legítimamente. Entonces, la persona está segura cuando siente que está dando fruto, pero se siente insegura cuando siente que no está dando el fruto deseado. Por otro lado, está la ruta de la promesa, la gracia gratuita, que hemos venido hablando de Sam Hodge y Charles Rey. El mecanismo aquí es mirar hacia afuera, descansar en la promesa infalible de Dios. Él dijo, escrito está. El resultado es que la certeza es la esencia misma de la fe salvadora, independiente de las obras imperfectas. Entonces, en ese sentido, descansamos en la promesa del Señor, no en nuestro comportamiento, no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Si la certeza dependiera de la evaluación de mis obras, nadie podría estar seguro jamás. Más bien, apelamos a Primera de Juan, capítulo 5 y verso 13, donde la certeza descansa en que el escrito está. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida con ustedes, su hijo Marco. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3. Primera de Juan 5, 3. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, ahí es donde descansa la certeza de la salvación. Descansa en el escrito está. Evidencia forense de la garantía inmediata. Evidencia forense de la garantía inmediata. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. La palabra sepáis viene del griego eirete y quiere decir conocimiento intuitivo, inmediato y certero. La implicación es que Juan no dice para que espere, ni para que sospeche. Es una declaración de posesión inquebrantable y presente. Apoya drásticamente la certeza basada en la promesa, no en la conducta temporal. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Note que Juan lo que está diciendo es que lo que está escrito, las cosas que él ha colocado ahí, la palabra de Dios, es la que nos da la certeza, la seguridad, porque de ahí tenemos conocimiento, sabemos que tenemos vida eterna. Eso no depende de cómo me comporte, ni de en qué momento falle, sino depende de la fidelidad de Dios. El agente de la retención, ¿quién sostiene a quién? Bueno, la certeza subjetiva, pleroforia,
solo es posible si existe una garantía objetiva. El debate central en la seguridad eterna no se trata de si el creyente es fiel, sino de descubrir exactamente quién es el responsable de mantener la salvación intacta frente al fracaso humano. Entonces, la verdad es que el objeto de nuestra fe es muy importante. Tenemos que entender quién es el responsable de mantener nuestra salvación intacta ante nuestro fracaso. Si nosotros somos responsables, estamos en graves problemas. La arquitectura de la custodia divina en el Nuevo Testamento. Nuestro escudo externo, el verbo froureo de 1 de Pedro 1:5, guardaos por el poder de Dios. Es una metáfora militar. Guarnecer, sitiar para proteger, es un muro impenetrable levantado por Dios alrededor del alma del creyente. El participio presente implica protección militar activa cada segundo. Entonces, el verso dice literalmente, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Protección, guardar, y el término es militar, proteger, es sitiar. Es decir, es un muro impenetrable. El alma del creyente está protegida y está militarmente protegida y activa cada segundo. La bóveda interna, el verbo tereo de Judas capítulo 1 y versículo 1 y versículo 24, que habla de guardaos en Jesucristo, quien es poderoso para guardaros sin caída. Es uno de mis versículos favoritos. Judas dice, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Guardados por Jesucristo. Y en el verso 24, Judas dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Entonces, este verbo, tereo, es guardados en Jesucristo y poderoso para guardados sin caída. Hay una bóveda que protege al creyente. La metáfora de custodia aquí es vigilar de cerca, preservar un tesoro intacto. El creyente es el tesoro pasivo bajo la vigilancia activa de Dios. O sea, yo creo que estas declaraciones deben de darnos mucha paz. Hagamos una anatomía de dos doctrinas sobre la perseverancia y la preservación. La perseverancia de los santos, según MacArthur y los reformados, y la preservación de los santos, según Schaeffer, Reilly y Stanley. El enfoque principal en la perseverancia de los santos es que la conducta continua del creyente por prueba. El creyente debe de mantener una conducta buena, como una prueba de perseverancia. Pero en la preservación de los santos, en la fidelidad absoluta de Dios a su promesa es el enfoque principal. El enfoque
La definición teológica en la perseverancia de los santos es: el elegido debe persistir en fe y buenas obras hasta el fin para salvarse. En la preservación de los santos, Dios mantiene a salvo al creyente, protegiendo su posición en Cristo, incluso si flaquea. El mecanismo de la garantía de la perseverancia de los santos es: el Espíritu asegura que el creyente no apostatará permanentemente. Un apóstata permanente no sería un creyente, nunca ha sido salvo. En la preservación de los santos, el Espíritu sella al creyente y su posición está ontológicamente limitada. La consecuencia del fallo moral en la perseverancia de los santos es que si cae y no se levanta, demuestra que nunca fue salvo. La preservación de los santos dice que si cae, sufre severa disciplina y pérdida de galardones, pero jamás pierde su sed. La lógica irrefutable de la adopción. La preservación significa que la posesión del creyente en Cristo es independiente de su progreso en la santificación. Dios nos guarda porque nos adoptó, no porque nos portemos bien. Son palabras de Charles Stanley en Seguridad Eterna. En otras palabras, la preservación de los santos significa que la posesión del creyente en Cristo es independiente de su progreso de santificación. A veces puede cometer errores, caer en algún pecado, y Dios nos guarda porque nos adoptó, no porque nos portemos bien. Ahora, el clímax de la redención, y aquí ya pasamos a esta etapa final. La definición de Miller Erickson es que la remoción final de toda imperfección y la conformación última del creyente a la imagen de Cristo. Esto se entendería como una definición de la glorificación final. La eternidad futura. La salvación que comenzó en la eternidad pasada con la elección alcanza su diseño final y consumación definitiva en la glorificación. Es el fin absoluto del pecado y del sufrimiento. Y esa sería la glorificación. Pero el ancla del tiempo, el aoristo profético. Romanos 8:30, que hemos visto en varias ocasiones, a los que justificó, a estos también glorificó. La eternidad pasada, el pasado y el presente. En un análisis gramatical sería que el término edxasen está en tiempo aorista. Es una acción pasada y completada. Ese es el término final. Ahora, la implicación teológica es: ¿por qué Pablo habla de la glorificación en pasado si aún no ocurre? Es un aoristo profético. Describe un evento futuro tan absolutamente seguro en los decretos soberanos de Dios que se habla de él como un hecho consumado. Desde la perspectiva de Dios, usted ya está glorificado. Esa es la perspectiva paulina en este caso. Si analizamos esos verbos, lo que nos dice es: a los que amó, a estos justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces,
La glorificación todavía es futura, pero Pablo ve entero el paquete. Pero como hemos visto, esta es una cadena en la cual no se pierde nada. La arquitectura de la gloria, un alcance multidimensional. Primero, la reacción del cuerpo. Pasamos a un cuerpo incorruptible, autarcia, inmortal y glorioso, similar a la resurrección de Cristo. Seremos espíritus incorpóreos. En 1 Corintios capítulo 15, que es cierto, todo el capítulo está dedicado al tema de la resurrección. Dice, por ejemplo, capítulo 15, tal vez alguien se pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? Esa es una pregunta que probablemente Pablo recibió de parte de los corintios. ¿Y con qué clase de cuerpo vendrán? Y luego Pablo procede a explicar, qué tontería, lo que siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas un cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o grano, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Asimismo, hay cuerpos celestes, cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es otro. Uno es el esplendor del sol y otro el de la luna. Lo que está tratando de explicar Pablo aquí es que Dios puede dar cuerpos como Él quiere. Él tiene la capacidad de darle cuerpos a la persona regenerada, como Él quiere. Así sucederá también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción se resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio se resucita en gloria. Y lo que se siembra en debilidad se resucita con poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Entonces, este sería la clase de cuerpo que está reservado para el creyente. Por otro lado, tenemos la liberación de la creación. En Romanos 8:21 dice que la creación gime también por una renovación. Entonces, la soteriología no es solo un individuo. El cosmos mismo será liberado de la esclavitud de la corrupción, porque la tierra también ha quedado bajo maldición. Entonces, un día será liberada de esa maldición. Romanos 8:21 dice de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por otro lado, en tercer lugar está la ausencia total del pecado. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, donde dice que seremos semejantes a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habíamos deseado. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Es decir, al ser semejantes a Cristo tendremos perfección completa. No habrá tentación porque tendremos una nueva naturaleza. La naturaleza pecaminosa habrá sido erradicada. Habrá cero posibilidades de caída, cero culpa. Hay una comunión inmersiva continua. En Apocalipsis 21:22 dice que Él mismo será el templo. Y eso quiere decir que nosotros habitaremos dentro de Dios.
no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrero. Entonces, hay comunión perfecta con el Señor. Y en cuarto lugar, habrá servicio activo. En el capítulo 22 y verso 3 de Apocalipsis dice, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Le verán cara a cara, llevarán su nombre en la frente, le servirán. Sus siervos le servirán. En el cielo no seremos espectadores pasivos, seremos participantes dinámicos de la gloria divina. Esto me lleva también a pensar que si a alguien no le gusta el ministerio, si no quiere participar en el ministerio de la iglesia, en el servicio, ¿cómo es que quiere ir al cielo? Porque allá vamos a servir al Señor. Y lo haremos sin impedimentos, porque allá no habrá cansancio, no habrá ningún problema. Entonces, habrá una transformación total. Los saduceos no entendían esto. Vinieron a Jesús con un problema interconstruido y le preguntaron, un hombre hipotéticamente tenía una esposa, pero murió. Entonces el hermano la tomó y así 7 hermanos. En la resurrección, ¿esposa de quién va a ser? Y el Señor Jesucristo les dijo, ustedes cometen un error al desconocer las Escrituras, porque en el cielo ni se darán en casamiento, ni los serán como los seres humanos, serán transformados, serán como los ángeles. Y entonces, ahí tenemos algo que todavía puede ayudarnos para pensar en el cuerpo redimido que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es un cuerpo semejante al de Cristo. Jesús podía traspasar paredes con el cuerpo resucitado. Entró a un cuarto donde estaban los discípulos y tenían el cuarto bien cerrado, pero él entró. Él pudo comer. Comió pescado allá en la orilla del mar, del lago de Pesquet. Pudo platicar con algunos discípulos en el camino a Emaús. Así que ese es el prototipo del cuerpo que el creyente va a recibir. La obra maestra trinitaria, el diseño completo de la gracia. El hombre cayó, y esta es la desgracia del ser humano. Pero Cristo también murió. Entonces Dios llama. El Espíritu regenera. El creyente responde. Dios justifica. El Espíritu santifica. Y Dios preserva. Y finalmente glorifica. La soteriología, mis hermanos, no es solamente estudiar doctrinas, es contemplar el plan eterno de Dios para rescatar pecadores. Cometemos un error si solamente queremos estudiar teología para tener conocimiento. No, ese conocimiento tiene que llegar a un entendimiento donde pueda afectar nuestra conducta diaria, nuestra manera de vivir. El corolario de la gracia infinita. La salvación comenzó en la mente eterna de Dios. Fue comprada en la cruz de Cristo
aplicada por el Espíritu Santo, y un día terminará en gloria eterna, y entonces comprenderemos que nunca fuimos sostenidos por nuestras manos, sino por las manos de Dios. Quiero hacer esta exhortación. Ministremos un evangelio absolutamente gratuito en su acceso, infinitamente costoso en su provisión y eternamente seguro en su duración. Eso es lo que tenemos que hacer. Como predicadores, como creyentes, debemos anunciar a Cristo y a este crucificado. Debemos anunciar que todo nace en la mente eterna de Dios, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero nos compró como un sacrificio cruento en la cruz del Calvario, y que su Espíritu Santo es un sello, es una garantía que nos anima y nos permite seguir adelante y llegar a nuestro destino final. Un día todo terminará en gloria eterna. Lo que aquí es el amor, dolor, eso desaparecerá totalmente. Y entonces vamos a comprender que nosotros no pudimos haber hecho absolutamente nada, que todo estuvo en las manos de Dios, que Él fue el autor de nuestra salvación de principio a fin. Apocalipsis 21 dice: después de esto vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Es decir, hay un cambio rotundo, una transformación total. Vi además una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios y preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y Él será su Dios. Aquí hay una conexión íntima y profunda con Dios. Jesús dijo esta promesa: voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero me adelanto a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes bien estén. Ese es el lugar. Esa es la meta final. Parecernos a Cristo y en una eternidad gloriosa. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, han dejado de existir. Esa es la bendición que tenemos los creyentes en un futuro. Bueno, mis hermanos, ese es el estudio, el último estudio de hoy, y habrá mucho que decir sobre eso. El tema de la adoración celestial, el tema de los ángeles, el tema de la redención, eh, el trono de Dios, toda esa visión del capítulo 4 de Apocalipsis, en fin. Pero quiero terminar diciendo que los creyentes debemos de sentirnos muy animados por la obra que Cristo ha hecho con nosotros. No lo merecemos, no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, pero el Señor nos ha amado por su pura gracia.
De nuevo quiero agradecerles haber estado en esta clase y eh, primero Dios, nos veremos por ahí en alguna otra. Quiero terminar con una oración. Padre, gracias, porque eres infinitamente bueno con nosotros. Ayúdanos a comprender, sino en toda su dimensión, por lo menos lo suficiente de tu amor para poder responder a esa gracia con dedicación, con entrega. Oro por mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos quizás en otra clase.